Realmente el mundo está en suspenso ahora mismo, puesto que está habiendo esta acción desarrollada por Estados Unidos sobre las instalaciones nucleares de Irán, aunque todavía no sabemos exactamente cuáles fueron los daños infringidos. Hemos escuchado lo que ha dicho el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, que esta mañana ha dado una conferencia. Esperaremos por los reportes minuciosos para saber los alcances. Poniéndonos en contexto, el objetivo de los ataques fue continuar lo que venía haciendo el gobierno de Israel desde el viernes, la semana pasada, cuando inició ataques a las instalaciones nucleares con el objetivo de eliminar el programa nuclear del gobierno de Irán. Un programa que viene desde hace décadas y que ha tenido altos y bajos. Y para destruirlo era necesario tener esta bomba masiva, penetrador masivo de artillería que tú mencionaste ahorita, el GBU-57. Habría que ver si con esta destrucción, con este ataque a esas 3 instalaciones, no estamos ante las piezas de un rompecabezas. Es decir, se destruyen esas, pero dado que el programa nuclear de Irán es muy amplio y está esparcido en su geografía, en instalaciones subterráneas, habría que ver si eliminando Fordo o Natán o Ifán no se entra a lo profundo del rompecabezas a ver cuál es la siguiente pieza, porque el programa nuclear de Irán tiene más de 40 años y precisamente para protegerlo de agresiones exteriores ha sido esparcido en la geografía nacional, como dije previamente, en bases secretas. Habría que ver. Bueno, la pregunta aquí es que muchos se hacen: ¿por qué no se le permite a Irán tener armas atómicas? ¿Por qué se le permite a países como Pakistán y la India tener arma atómica, pero a Irán no? De hecho, en la pasada cumbre celebrada del G7, celebrada en Canadá, pudimos ver a los miembros, a los líderes de esos países decir que Israel tenía derecho a defenderse y que no se le podía permitir a Irán tener armas atómicas. Entonces, todo el mundo se pregunta esto. Bueno, si revisamos, el problema es que el régimen de los ayatolas, desde el año 1979, cuando el ayatolá Ruhollah Khomeini se coloca al frente de la revolución islámica que derroca al Shah de Irán, o al Shah de Persia, como se llamaba antes el país, juró eliminar, desaparecer, desintegrar al Estado de Israel. Irán tiene como política oficial la desintegración del Estado de Israel. Entonces, es fácil colegir de ahí que un país que tiene una política oficial de desintegrar, desaparecer un país que desde 1948 es reconocido por la Organización de Naciones Unidas, entonces ya ahí hay una violación del derecho internacional. Incluso ninguna entidad, ningún Estado, ningún actor internacional se va a quedar con los brazos cruzados donde tú tienes una amenaza existencial de que te van a eliminar, y sobre todo si ese actor internacional está a un salto de conseguir un arma nuclear, tomando en consideración que las armas nucleares le brindan a aquel que la posee una tremenda ventaja estratégica. Además, un enorme poder disuasivo, porque cuando tú tienes armas nucleares, tú quedas en otro nivel. Entonces, situaciones como esa amenaza existencial que hay sobre el Estado de Israel por parte de Irán, es lo que hace que Estados Unidos, la Unión Europea, el mismo Israel y la mayoría de las democracias occidentales se opongan a que Irán tenga armas nucleares.
Atacar el emplazamiento, como dije previamente, es sencillamente eliminar una pieza de rompecabezas y estar atento a cuál es la siguiente pieza que sale, porque la historia ha demostrado que cuando un Estado tiene la voluntad, tiene la determinación y la voluntad de hacer algo, lo hace. Cuando un Estado tiene la voluntad manifiesta, el interés y la voluntad manifiesta de conseguir armamento nuclear, lo consigue. Tenemos el caso de India, Pakistán, pero sobre todo de Corea del Norte, que a pesar de todas las sanciones que le han impuesto, desarrolló su programa nuclear y está ahí, aislado, pero tiene su programa nuclear que le confiere un enorme poder disuasivo y una considerable ventaja estratégica. Entonces, dado que en Occidente a veces miramos a Oriente con precisamente un pensamiento occidental y muchas veces no entendemos la filosofía, cómo es el oriental, donde el honor, la vergüenza, la palabra, la imagen juega un papel fundamental. Entonces, debemos de tener cuidado de no acorralar a Irán. Las potencias occidentales, principalmente Estados Unidos, deben tener cuidado y no acorralar a Irán, porque con el conocimiento que tiene de la tecnología nuclear puede desarrollar cualquier artefacto rápidamente, teniendo en consideración que la mayor parte de su uranio enriquecido está al nivel del 60%, e incluso hay informes de la OIEA de que se llegaron a encontrar indicios de uranio enriquecido al 83.7%. Es bueno que sepamos, que usted sepa, que el uranio en condiciones naturales, el mineral, tiene 0.7% del isótopo U-235, por cuanto para fines militares hay que enriquecerlo en las centrifugadoras que lo llevan al isótopo U-235, que es el isótopo que para la fisión nuclear y indispensable para hacer armas atómicas, armas nucleares. Para fines civiles, pacíficos, por lo general se usa alrededor de un 4, un 5% hacia abajo. Es decir, que desde que un Estado tiene enriquecimiento de uranio que pasa la barrera de los 20%, ya saltan las alarmas, porque ya no es un programa nuclear con fines pacíficos o usos civiles, para electricidad, para medicina, para la industria, para la agricultura, donde se usa la tecnología nuclear, sino que ya tiene fines exclusivos para usos militares. Entonces, dado lo que decía de la imagen y la figura y el honor en Oriente, Estados Unidos debe tener cuenta de no acorralar demasiado al régimen de los ayatolas y dejarle un bajadero. Por eso yo entiendo que aquí no hay una solución militar, sino una solución diplomática. Y hay que buscar, como ya lo dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que hay otras opciones que no son solamente militares. Yo entiendo que el programa nuclear puede llevarse a ser exclusivamente para fines civiles, uso pacífico de la energía nuclear, electricidad, medicina, agricultura, industrialización, como dije. Entonces, esto hay una forma simple de hacerla. Lo que deben sentarse a negociar con Irán un programa para uso exclusivamente civiles, pero Irán tiene que comprometerse a transparentizar todas esas instalaciones que tiene esparcidas en su geografía nacional. Y ese uranio enriquecido por encima del 5%, entregarlo a un tercer país que lo almacene, que bien podría ser Rusia. Pero el protocolo de revisión de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica reforzarse en Irán para que haya una misión permanente que pueda fiscalizar y supervisar que ese programa no sea parte de los usos civiles y pacíficos específicamente. Yo creo que esto daría la oportunidad al régimen de los ayatolas de salvar su imagen internacional frente a sus valedores internacionales y locales, y también la de Occidente, porque garantizaría que no habría una amenaza existencial sobre el Estado de Israel, pero tampoco sobre los otros países vecinos, porque
La cuestión es que si se le permite a Irán tener armamento nuclear, que tiene derecho para ello, pero esto podría crear una crisis, una carrera armamentista en la zona, porque lo mismo querría hacer Arabia Saudita, lo mismo querría hacer Egipto, lo mismo querría hacer Turquía. Pero sobre todo, países que han firmado el Tratado de No Proliferación, que tenían sus programas nucleares y lo pusieron a un lado, como Japón, Corea del Sur o Brasil, entre otros, podrían verse tentados entonces a retomar sus programas nucleares. Y esto, pues, es una situación traumática para el mundo, porque podría aumentar los riesgos de errores que causaran un cataclismo nuclear. Sobre todo allí en Medio Oriente, que es un barril de pólvora, y con cualquier chispa la mecha podría encenderlo y estallar. De manera que hacemos votos porque estas acciones ejecutadas por Estados Unidos no hayan sido más que un elemento para llevar a Irán a la mesa de negociaciones y poder quitar esa aprehensión que tiene el mundo con el programa nuclear de Irán. Y también esto hay que entenderlo en la dinámica de cómo piensa el presidente Donald Trump. Recuérdense que en Estados Unidos, según las encuestas, 7 de cada 10 estadounidenses no quieren que Estados Unidos se implique en una guerra larga en el extranjero. Por tanto, Trump llega a la presidencia prometiendo que no va a enfrascar a Estados Unidos en guerra de este tipo. Fíjate que la acción de Estados Unidos, de Trump, va, ataca y regresa. Un ataque destructivo y regresa. Una manera de decir, hice lo que tenía que hacer, pero no empantané a Estados Unidos en una guerra. Fíjense que el presidente J.D. Vance, cuando empieza la ofensiva de Israel, dice, bueno, pero nosotros no tenemos que, esa guerra que la resuelve Israel. En Ucrania dice, bueno, pero que los europeos resuelvan eso. Esa no es una guerra de nosotros. Esa es la filosofía del American First, de América primero, de que Estados Unidos no tiene que defender sino que sus propios intereses, sus fronteras, y que los europeos y los otros defiendan sus propios intereses, porque Estados Unidos tiene sus propios intereses, es la nación más poderosa del planeta, en la mentalidad del presidente Donald Trump y de America First. Es el país más poderoso del mundo, tiene las mejores armas del mundo, por tanto, no tiene que enfrascarse en guerras de otros. Fíjense que cuando el presidente Donald Trump anoche anuncia que sus aviones tomaron participación en este evento, dice la fuerza aérea más poderosa del mundo, con los aviones más poderosos y más modernos del mundo, que no lo tiene nadie. Porque eso es parte de la narrativa a su base de sustentación electoral, para comunicarle que está cumpliendo con lo que prometió y que no va a enfrascar a Estados Unidos en una nueva guerra, sino que usa la fuerza, porque Estados Unidos es el país más poderoso y usa la fuerza donde tiene que hacerla, pero entra y sale. Lo que nos deja ver también que no hay un interés manifiesto en Estados Unidos por descabezar el régimen de los ayatolás. Y ya lo dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la conferencia de esta mañana, de que a Estados Unidos no le interesa descabezar el régimen de los ayatolás, porque, esto lo digo yo, eso tiene grandes implicaciones. Irán es un país de casi 100 millones de habitantes. Es un país que está estructurado en función al sistema que tiene. De alguna manera funciona. Entonces, no es que hay una oposición organizada que, descabezado el régimen, va a tomar control del mismo, no. La Guardia Revolucionaria y el Ayatollah tienen pleno control, los clérigos tienen un pleno control de las estructuras sociales, económicas y políticas. Por tanto, descabezar el régimen sería una amenaza para los países vecinos, pero sobre todo una amenaza para Europa, porque tú tendrías una población de refugiados desplazándose a los países vecinos, que ya están saturados con los flujos migratorios de refugiados, producto de las crisis perpetuas que hay por ahí, igual con el desplazamiento de más de casi 8 millones de personas de la crisis de la guerra civil siria. Entonces, entendemos que hay un punto bueno, y es que no hay interés de crear más estabilidad, que lo que se quiere es forzar a que los ayatolás se sienten en la mesa de negociaciones. Esperamos esto, pero que se le dé el bajadero, que se le permita salvar las apariencias y sobre todo que Occidente baje el nivel de exigencias para que pueda haber un avenimiento, un entendimiento, y podamos respirar un mundo
con más paz, con más tranquilidad y que podamos ralentizar el reloj de un cataclismo nuclear. Gracias.